Ahora, en Te digo la otra, historia, por las dudas. Ríos de tinta han corrido a lo largo de la historia en la difícil tarea de definir qué es una revolución. La palabra revolución proviene, como muchas otras de uso cotidiano, del latín revolutio, que volver a pasar por el corazón. No. Ese está, perdón. Una galeanada. Más simple. No, los romanos eran más frío, ¿no? No, estás recordis. Aquí siempre dice galeano. Es verdad, volver a pasar por el corazón. Es verdad. Bueno, dice ella. Revolución es más simple, es dar una vuelta. Bueno, revolución claro. Es dar una vuelta. Como los motores. ¿Sí? Lo único que sé de los motores que tienen revoluciones. No sé lo que es eso. Revolución a la manzana. En realidad el término proviene del mundo de la astronomía, ¿sí? Y la revolución es la que realizan la Tierra en torno al Sol, ¿no? Claro. Lo irónico es que la revolución comienza y termina en el mismo lugar. Sin embargo, el uso que le damos a nivel social requiere, como vamos a ver ahora, moverme a un lugar distinto y en lo posible opuesto, ¿no? Respetando el sentido originario de la palabra, podemos decir que sí, que mínimamente una revolución es tal si hay un antes y un después de ella, y si ese después es en varios sentidos distinto u opuesto al antes. Bien. Pero la realidad política, social y económica es muy compleja como para quedarnos con una definición tan minimalista. El profesor de historia nos moriríamos de hambre si fuera tan fácil. Aplicada de forma intensiva y extensiva, mejor dicho, esta definición, hemos llamado revolución a fenómenos tan variados por su impacto, duración y ritmo como el conjunto de cambios que produjo el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales, claro, y la llamamos revolución neolítica, el surgimiento del maquinismo y de la fábrica como unidad productiva industrial, le llamamos revolución industrial, la eliminación del antiguo régimen y su sustitución por uno de carácter liberal en Francia, le llamamos Revolución Francesa, entre otros fenómenos. Fenómenos muy distintos han sido llamados con el mismo nombre, revolución. Llamar revolución a un fenómeno es una decisión intelectual, pero también política, que no está desprovista de complejidades y de intereses. Es para muchos un concepto atractivo, y el hecho que sean muchos los que lo utilicen hace que tengamos en la historia revolucionarios de derecha y de izquierda, revolucionarios progresistas e incluso revolucionarios reaccionarios. Reaccionarios que han utilizado el término revolución para explicar el movimiento que ellos lideran. Pero a nivel teórico no solo se ha discutido qué es una revolución, también se ha debatido qué condiciones deben estar presentes para su estallido, para que se genere una revolución. Obviamente que en la historia es muy difícil plantear modelos analíticos que se ajusten a todos los casos y que ofrezcan condiciones de previsibilidad. Y esto es imposible por la propia vorágine de los hechos y particularmente porque ellos asumen características distintas según los momentos y los lugares. Sin embargo, estas dificultades yo me voy a permitir traer un modelo de revolución que siempre me pareció simpático, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando estudiaba para ser profesor, leí un concepto de revolución y un modelo de cómo estallan las revoluciones de un historiador medievalista llamado Ferdinand Seib. ¿Sí? Seib, preocupado por los cambios profundos que operaba en Europa hacia 1400, y así le llamó su libro Europa 1400, obviamente estaba preocupado por el pasaje del feudalismo al capitalismo, señaló que una revolución se produce cuando se dan dos condiciones. Primero, tiene que convivir en una sociedad y en un mismo tiempo nociones, mentalidades y concepciones del mundo que sean antagónicas, es decir, que haya una contradicción en cuanto a lo que la sociedad quiere de sí. Por ejemplo, la convivencia de visiones religiosas, jerárquicas y estatistas del orden social y político con visiones liberales, progresistas y dinámicas. Tienen que existir visiones contradictorias. En segundo lugar, dice Seib, estas contradicciones no deben encontrar en las instituciones y estructuras vigentes formas viables para ser resueltas y procesadas. Es decir, el sistema tiene que perder su capacidad homeostática. No puede lograr equilibrios con los instrumentos con que cuenta, no puede procesar las contradicciones. Entonces, cosmovisiones contradictorias por un lado y estructuras incapaces de procesar las mismas de manera equilibrada, para Seib son un caldo de cultivo para estallidos revolucionarios, en donde las fuerzas en pugna luchan por imponerse sobre la otra, intentando mantener o cambiar las reglas de juego. Este modelo analítico, de claro tinte sistémico obviamente, quizás nos pueda ayudar a entender el por qué en 1917 en el Imperio Ruso se desarrolló una revolución de carácter político, económico y social que no solo cambió la historia rusa, sino que vino a marcar un hito en la historia contemporánea mundial. Por un tema de tiempo y de complejidad del fenómeno, no vamos a poder hacer un raconto pormenorizado de todo el proceso revolucionario en una sola columna. Por eso hoy vamos a analizar cuáles fueron las visiones contradictorias que estallaron en Rusia hacia comienzos del siglo XX y cómo ellas no pudieron ser abordadas por las estructuras del régimen zarista
para ver en una segunda columna el rumbo que asumió la revolución, en donde el cambio, como marca su sentido más liberal, más literal el término, marcó una vuelta al sistema político, económico y social precedente. Jonathan, Sí. ¿cuándo, te pregunto a vos como profesor de historia, ¿cuándo empezó el siglo XX? Eso que tanto se Bueno, discute. justamente el corto siglo XX, como dice Hoffman, ¿no? Hoffman lo ubica, un historiador inglés no comunista, lo ubica en 1914, el inicio del siglo XX, y lo termina con la caída de la URSS. Es interesante y operativa esa definición, y es verdad que hasta 1914 Europa, por así decirlo, guarda una misma lógica de funcionamiento que en 1914 estalla y que genera un nuevo mundo. Además, tanto la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa, como el periodo de entreguerras, como la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el periodo de entreguerra y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son fenómenos todos que están estrechamente interrelacionados. Entonces, hablar de un corto siglo XX, que no necesariamente coincide con el siglo XX cronológico, puede resultar operativo. ¿Sí? Bien. La Revolución Rusa, dentro de ese corto siglo XX, marca un hito muy importante a nivel mundial. Hacia comienzos del siglo XX, el Imperio Ruso era un estado enorme, en eso Rusia lo sigue siendo, que mantenía intactas las características propias de lo que se conoce como el antiguo régimen. Vamos a repasar brevemente qué suponía el antiguo régimen. Desde el punto de vista político, Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta, donde la voluntad del soberano denominado zar era considerada ley. El régimen se apoyaba, de hecho, en 4 pilares. Primero la nobleza, luego el clero, la iglesia, en tercer lugar el ejército y por último la burocracia, y dentro de la burocracia principalmente la temida policía política. El zar era el clásico monarca que tenía poderes ilimitados y gobernaba en forma arbitraria a sus súbditos, y si bien hacia el final de la monarquía, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se creó una Duma del Estado o Duma imperial, es decir, una asamblea legislativa que tenía carácter consultivo, esta fue escasamente convocada, creo que fue convocada 4 veces, y sus potestades se vieron reducidas a aceptar las órdenes que dictaminaba el zar. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista social, hacia comienzos del siglo XX, Rusia tenía una estructura caracterizada por la desigualdad. La mayoría de la población estaba constituida por campesinos pobres, pero un dato importante, eran campesinos libres. Es importante recordar que en 1858, tras la derrota rusa en la guerra de Crimea, el zar Alejandro II emancipó a los siervos de la corona, y para 1861 todos los rusos eran legalmente libres. Es decir, no existía servidumbre al momento por lo menos legal, al momento de estallar la revolución. En los escasos núcleos industrializados había un número reducido de obreros que vivían en penosas condiciones. Luego se encontraba una clase media de propietarios rurales, conocido como el kulaks, y profesionales liberales, y por encima una pequeña burguesía enriquecida por la explotación minera e industrial, y una minoría de aristócratas latifundistas que, si bien eran la parte central y privilegiada del régimen, fueron perdiendo paulatinamente ciertos privilegios y ciertas cuotas de poder, como por ejemplo la justicia nobiliaria fue sustituida por tribunales de justicia con instancias de juicio oral y público. ¿En qué nivel del desarrollo capitalista ubicarías a esa Rusia pre-revolucionaria? Porque ahí hay cierto desacuerdo en los historiadores, ¿no? Uno que dice, bueno, no había nada, habían 2 máquinas, y otro que dice, no, en realidad se está subestimando el capitalismo que ya existía en Rusia. En realidad esto lo tenés que hacer en comparación al proceso que vivía toda Europa. Si uno compara Rusia, a ver, y acá tenemos varios problemas, y la investigación monográfica en historia es muy importante. Cuando uno habla, por ejemplo, de la Revolución Industrial, que ocurrió en Inglaterra, la primera, no ocurrió en toda Inglaterra. No toda Inglaterra vivió el proceso industrializador. Fueron algunas zonas de Inglaterra, algunos lugares concretos. Entonces ahí ya tenemos un error, considerar que todo un territorio vivió ese proceso. No, fueron algunos lugares relacionados con algunas ciudades importantes, más que nada en el sur, las que vivieron ese proceso. En Rusia pasa lo mismo. Obviamente que Rusia industrialmente es atrasada en relación a Inglaterra, en relación a Francia, en relación a Alemania, ¿sí? Pero tenía algunos núcleos urbanos industriales, muy mínimos. El problema para el despegue, el take-off, como decía Rostov, de Rusia, que lo hace mucho más tarde, es el tema de la iniciativa privada. Al tener una burguesía y una clase industrial tan pequeña, hacía que su iniciativa privada no alcanzara para generar un despegue industrial. Claro. Más allá de que el modelo industrializador ya existía.
¿tá? Y estaba pisado por formas jurídicas, políticas y demás que no permitían Todas el estas crecimiento. estructuras. Marxismo puro, digamos. Pero cuando uno dice que la nobleza tenía poderío, la nobleza era la primera fuerza conservadora que buscaba evitar justamente el desarrollo industrial, porque suponía acercar al poder a los burgueses, y eso restaba cuotas de poder a los nobles, que ocurrió en Francia, y que en Inglaterra se procesó de otra manera, ¿sí? Porque en Inglaterra la relación de la burguesía y los empresarios y la política es mucho anterior y se procesó de una manera mucho menos traumática, ¿sí? La propia realeza fue proclive al desarrollo industrial y favoreció la iniciativa privada burguesa. Entonces ahí se procesó de otra manera, y es una de las condiciones por las cuales en Inglaterra se desarrolla la primera revolución industrial. Pero mientras en Francia se generan los primeros intentos serios de industrialización, Inglaterra ya va por el segundo proceso, ¿tá? Y ya va también por el reparto mundial para conseguir mercados donde colocar sus productos y extraer materia prima. Y Rusia todavía está manejando un territorio muy grande, muy atrasado económicamente, muy preindustrial y muy rural, donde el latifundio era principalmente la unidad productiva. El latifundio, como sabemos, son enormes extensiones de tierra, en este caso con una explotación extensiva, tradicional, de baja productividad, que era propiedad de la aristocracia, la corona y de la iglesia. Y ahí tenemos nuevamente los apoyos de esta monarquía. Estos latifundios eran trabajados por una amplia masa de campesinos, la mayoría analfabetos, y la industrialización, que se inició tardíamente y estaba limitada a las grandes ciudades, dependió siempre del capital extranjero, ¿sí? Siempre que fue un negocio para el capital extranjero, se logró un proceso industrializador, pero no a la iniciativa del Estado y no a la iniciativa privada, justamente por el escaso número de la burguesía que tenía Rusia. Ubiquémonos, ahora lo vamos a ver, ubiquémonos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Entonces, por un lado se encontraba esta Rusia monárquica, absolutista, legitimista, autoritaria, nobiliaria, preindustrial. Todos estos rasgos, más allá de pequeñas y controlados intentos de reforma, se justificaban en una mentalidad conservadora, tradicionalista, reaccionaria, ¿no? Pensemos que Europa está viviendo otro proceso y que desde Rusia se reaccionaba de una manera conservadora ante esos cambios, ¿no? Se miraba a Alemania, obviamente que se miraba a Francia, y se temía que esos intentos revolucionarios que ocurrieran en el continente ocurrieran en Rusia. Pero el reloj del tiempo no se puede detener. Y así como existía esta Rusia, había otra Rusia que actuaba bajo otras mentalidades y otras concepciones. Desde la segunda mitad del siglo XIX, nuevas corrientes de pensamiento se hicieron lugar en un continente en efervescencia política e intelectual. Como les decía recién, pensemos simplemente en el caso francés. Estas corrientes de pensamiento, pero también de acción, entrarían progresivamente en contradicción con el antiguo régimen, y ello ambientaría lentamente el estallido revolucionario en la medida en la cual el régimen zarista no las pudo procesar. A ver, en las décadas posteriores a la emancipación de los siervos, es decir, en la década de 1860-1870, se desarrolló en Rusia el movimiento conocido como el nihilismo, que viene del término nada. Este movimiento conjugó, por un lado, una lucha por la liberación de la mente, y por el otro, la búsqueda de la liberación de las clases trabajadoras de los residuos de la servidumbre. El nihilismo manifestó la negación, en nombre de la libertad individual, de todas las obligaciones impuestas sobre el individuo por la sociedad, por la familia y por la religión, basándose en fuerzas tan extrañas para el contexto ruso como lo era el ateísmo, la preeminencia de la razón y la emancipación del género. ¿Sí? Sí. Rupturista. Un hermano de Lenin. Un hermano de Lenin fue asesinado por las fuerzas reaccionarias. Exactamente. Fue una reacción apasionada, ¿sí? Generó desbordes, no solo contra el despotismo político, sino contra la opresión moral que pesaba sobre la vida íntima y privada del individuo, ¿sí? Sí, el nihilismo tenía problemas para organizarse, claro, también, porque a partir de esos postulados tuvo varios intentos de organización, acá también se discute si el nihilismo fue violento o fue pacífico. Tuvo su beta pacífica y tuvo su beta violenta contra el régimen, como también fue violentamente reprimido por el régimen. Y para 1878 los nihilistas abandonaron la lucha y se puede decir que desaparecieron completamente como fenómeno revolucionario. Pero fueron a la plenaria Memoria y Justicia. Se fueron a la vida privada íntima, ¿no? Pero ahí hay un primer llamado de atención, una primera contradicción. Los disturbios sociales e intelectuales que siguieron a la muerte de Nicolás I y a la derrota de la guerra de Crimea generaron también el surgimiento del movimiento populista. ¿Sí? Cuando uno busca el origen del término populista, tiene que ir exactamente a Rusia y a este contexto. El populismo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Escuchá, Graciela Bianchi. No. Este movimiento se expandió y ganó iniciativa a través del partido Tierra y Libertad.
¿no? Durante la década de 1860 y 1870, y alcanzó su apogeo con el asesinato del zar Alejandro II, ¿sí? Y después va a caer en desgracia y va a declinar. Los populistas estaban emparentados con los socialistas franceses en la crítica al capitalismo que generaba la explotación, enajenación de los individuos y degradación de la vida humana. Sus principales metas eran la justicia y la igualdad social, y para llegar a ellas era preciso liberar a la aldea campesina de la opresión y la explotación a la que lo sometían la nobleza y el Estado. Es un movimiento campesino. El germen de la futura sociedad capitalista ya existía en la comuna rural, ¿sí? El MIR, que era el nombre que recibía la Asociación Libre de Campesinos, que acordaba el uso de la tierra y compartían sus esfuerzos. Esta forma de cooperación, según los populistas, ofrecía a Rusia la posibilidad de un sistema democrático que tenía sus raíces en los valores tradicionales del campesinado. Claro, ahí ya se notaba también las dificultades de ese movimiento, ¿no? Para trascender en un mundo capitalista, ¿no? Era un movimiento conservador en sí, ¿no? Campesino, conservador, y que de alguna manera estaba atado al atraso ruso, ¿sí? Claro. Al atraso que vivía Rusia, y que daba cuenta de ese proceso de atraso económico que vivía, ¿no? Pero tenía una concepción del socialismo desde la organización que ya existía de base rural. Y eso es una novedad, ¿no? Y por lo tanto el progreso social y económico no estaba ligado a la revolución industrial. Había una trayectoria, ¿sí? Rural a esa sociedad igualitaria en la cual una visión media romántica, ¿no? Claro. El campesino era la figura central, y la organización con otros campesinos lo era. Y ahí, de la tierra era muy importante. Y ahí el socialismo se parece muy fácil, porque plantamos y repartimos, ¿no? Y repartimos. Bueno, tenemos que hablar del comunismo. Hizo su ingreso en Rusia también en la década de 1860, linda década esta, ¿no? Sí. Y se convirtió en una ideología muy presente inicialmente en la intelectualidad, ¿no? El comunismo ruso adoptó en líneas generales los postulados sistematizados por Marx: abolición de la propiedad privada de los medios de producción, y con ello la desaparición del sistema de propiedad burguesa y de la sociedad de clases, y su transformación en una sociedad sin explotados, más libres, igualitarias y productiva. Siempre nos olvidamos de esto, ¿no? Que la sociedad comunista es una sociedad que se plantea como productiva. Sin embargo, bajo el modelo marxista, el camino a esta sociedad comunista, como sabemos, requería de un alto desarrollo industrial capitalista y de las contradicciones de clase que éste generaba. Y estas condiciones recién comenzaron a madurar en Rusia entrada en la década de 1890. ¿Sí? Entonces, al comienzo fue un movimiento típicamente intelectual, y a partir de este proceso industrializador y de esta generación de una masa de obreros, comienza a tener un basamento social. El principal aporte autóctono de la teoría marxista lo realiza Lenin, obviamente, quien tomará las ideas comunistas agregándole una organización tal que pudiera ser llevado a la práctica. Esquemáticamente podríamos decir que las premisas aportadas por Lenin era que no se necesitaba una revolución industrial para instaurar el comunismo. Hay una vía rusa para el comunismo que podemos saltearnos un paso al manual. Exactamente. Que sí se necesitaba una vanguardia revolucionaria con profesionales que lideraran el cambio, que hay una fase transitoria de dictadura del proletariado para la construcción del Estado socialista, y que el imperialismo era la nueva fase en la cual había entrado el capitalismo. Sí, en los textos básicos de Marx, la dictadura del proletariado aparece como una cosa sin desarrollo. Exactamente. ¿No? Y va a ser Lenin el que va a fundar la teoría, le va a dar forma. Exactamente. Y bueno, y luego se va a tomar por eso se habla de marxismo-leninismo. Y claro, y el que le ponga, el que hable de la dictadura del proletariado, ¿sí? El que le dé teoría a la dictadura del proletariado, que le dé peso, que le dé que lo haga práctico, sí, ¿no? Esa es una de las, es decir, que le dé posibilidades de acción, de realización. Esto funciona así: hay un partido político que se organiza así y así, con políticos que son profesionales, líderes, cuadros profesionales que actúan de esta manera y que lidera. Debería de hablar en este momento de la influencia del anarquismo y de los liberales, pero creo que el objetivo de identificar en el marco del antiguo régimen ruso el surgimiento y desarrollo de nuevas concepciones acerca del hombre, de la política, la sociedad y la economía, que entraban en contradicción con las ideas imperantes, parece ya cumplido. Más allá de las diferencias, divisiones y fracturas, los movimientos revolucionarios que recién mencioné se destacaron por su actitud libertaria. La madurez que a comienzos del siglo XX asumieron los mismos en el plano de las ideas, y en el caso del comunismo también en el de la organización, necesitaba solamente el ambiente propicio para intentar asaltar el poder.
Y a este ambiente lo generó el malestar provocado por la constante crisis económica que vivía Rusia, la falta de alimentos, el aumento del desempleo y principalmente el descontento causado por la derrota militar contra Japón, porque comieron del tupper contra Japón los rusos, y por los desastrosos efectos que generó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, donde Rusia fue un actor central para su concreción y su desarrollo y surgimiento. ¿Pudo el zarismo ruso superar satisfactoriamente estas contradicciones y evitar de esta manera una revolución? Bueno, los hechos nos dan la respuesta. El 3 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó, poniendo fin al régimen monárquico absolutista. La revolución recién había comenzado, pero ello será tema de la segunda parte de esta historia por las dudas, dedicado a la Revolución Rusa en su aniversario número 100. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.